Nuestra meditación hoy se titula Un Salvador más grande. Y vamos a leer desde el versículo 5 al 18. Hebreos capítulo 2, los versículos 5 al 18. Dice así la palabra del Señor. Leemos todos juntos. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. Testificó empero uno en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre que te acuerdas de él, o el hijo del hombre que lo visitas? Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, coronástele de gloria y de honra, y pusístele sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Más aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús, que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y otra vez, he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, invocamos tu nombre, Señor, en este momento que nos preparamos para esta meditación en tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes. Dirígenos tú, Señor, al considerar el consejo que tú tienes para cada uno de nosotros. Danos, Señor, la capacidad de comprender la grandeza del Salvador que tenemos. Y una vez comprendida esa grandeza, pon en nosotros, Señor, un amor total por aquel que lo dio todo por nosotros. Te rogamos, Padre Celestial, que la exposición de tu palabra sea bajo la iluminación de tu Espíritu Santo, para que sea de provecho espiritual para cada uno de mis hermanos. Y rogamos en forma especial por aquellos amigos que aún no han entregado su vida a Cristo, que esta meditación pueda llegar también a sus corazones. Lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Continuemos entonces considerando algunos aspectos que encontramos en la epístola a los Hebreos. Recuerden que tenemos dos objetivos anexos a la meditación propiamente tal. El primero es que, conociendo el mensaje de las Sagradas Escrituras, abramos nuestros corazones para desarrollar en él un alto concepto de Dios, que desemboque en adquirir también un alto concepto de las Sagradas Escrituras. Si se fijan, esto es como un círculo.
Eso nos impulsará en forma natural a querer ir a las Escrituras para profundizar en el conocimiento de nuestro Dios y a la vez amaremos cada vez en forma más intensa su palabra. Aún estamos en la sección de la epístola donde se describe la superioridad de Cristo en cuanto a su posición. El domingo recién pasado meditamos en los versículos 1 al 4 de este capítulo 2, que es una invitación a no rechazar la salvación. Podríamos decir que ese es el resumen de esos 4 versículos. Una invitación amorosa que hace el apóstol Pablo a no rechazar la salvación. Y esta invitación está orientada a un grupo bien específico. Aquellos que están convencidos de las bondades del Evangelio, pero que no han entregado aún su vida al Señor. Si tú estás en ese grupo, la invitación sigue en pie. No rechaces el Evangelio y la invitación que el Señor está haciendo a tu corazón. Hoy vamos a dar una mirada general al resto del capítulo 2, donde, como les decía, el tema es un Salvador más grande. Un Salvador más grande. En el versículo 5, el escritor bíblico hace una alusión al reino del milenio, un reino futuro, y aclara que los ángeles no estarán a cargo de tareas de administración en ese momento, pues el único que será soberano del mundo venidero es Dios y solo Él, en la persona de su Hijo, quien gobernará a la humanidad desde Jerusalén, como lo leemos en Apocalipsis capítulo 20, los versículos 4 y 6. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y en el versículo 6, bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Eso respecto al versículo 5. Luego encontramos un párrafo dedicado a la humanidad, los versículos 6 al 8. Y estos versículos 6 al 8 son una cita precisa del Salmo 8 que acabamos de leer hace unos momentos. Los versículos 4 al 6 del Salmo 8. Si se fijan lo que leemos en Hebreos, presten atención. Hebreos 2, versículos 6 al 8. Dice, testificó empero uno en cierto lugar. Se está refiriendo aquí el apóstol Pablo a David, quien escribió el Salmo 8. Y quiero recordarles que esta es la carta a los hebreos. Los hebreos conocían muy bien el Antiguo Testamento. Bastaba que Pablo se refiriera de esta manera para ya ellos ir con su mente al Salmo 8. ¿Y qué es lo que testificaba este escritor bíblico en este salmo? Dice, ¿qué es el hombre que te acuerdas de él? ¿O el hijo del hombre que le visitas? Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, coronástele de gloria y de honra, y pusístele sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Más aún, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahora Pablo termina aduciendo la situación actual, la situación que se vivía ya en los días de Pablo. Y recordemos muy brevemente en el Salmo 8 los versículos a los que hace alusión el apóstol en Hebreos.
Dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre que lo visites? Pues le has hecho poco menor que los ángeles y coronástelo de gloria y de lustre. Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. El escritor de Hebreos está dejando aquí patente todo lo que el hombre perdió como resultado de la caída en el huerto de Edén. Sin duda, tanto David como el escritor de Hebreos en este momento tenían presente Génesis 1. Leemos esto en Génesis capítulo 1. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Señoree sobre toda la creación. Y crió Dios al hombre a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol, o sea, os he dado todo árbol en que hay fruto de árbol, que da simiente, se los ha para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Hermanos, a pesar de la superioridad de los ángeles, Dios, al momento de crear al hombre, lo escogió a él, al hombre, para ponerlo a la cabeza de la creación, colocándolo a cargo de administrar o gobernar y cuidar todo lo que Dios había hecho. Además, disfrutaba de una comunión perfecta con su Creador. Pero todo eso duró muy poco. Tal vez unos meses y no más de algunos años. De esto da cuenta que al momento de la caída Adán y Eva aún no habían tenido hijos. La caída en pecado causó un cataclismo espiritual y material en toda la creación. Por de pronto, el hombre perdió su posición inicial. Fue expulsado del huerto del Edén. Fue incapaz de cumplir el oficio de administrador que Dios le había otorgado, y de eso nuestros días dan cuenta todos los problemas ambientales con los que debemos convivir a diario. Pero esa no fue la peor consecuencia. Su rebelión causó el rompimiento de la comunión perfecta que había existido hasta ese momento entre el Creador y su criatura. Habiendo sido creado para disfrutar de esa comunión, su desobediencia lo arrastró a la condenación, a la muerte, es decir, a la separación completa de Dios. Pablo, escribiendo a los romanos, dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Todos pecaron. Qué mal negocio hicieron nuestros primeros padres al prestar atención a Satanás y a dejarse embaucar por él. Pero podemos decir lo mismo en la vida de todo creyente. Cuando permitimos que el control de nuestra vida, en vez de dejarlo en las manos de Dios, torpemente se lo pasamos a Satanás.
Nada bueno podremos cosechar de una actitud así. A esta pérdida de la humanidad se refiere Pablo al finalizar el versículo 8. Si se fijan, el versículo 8 dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, hablando de que Dios le entregó la creación para administrarla al hombre. Pero Pablo tiene que poner entonces una aclaración. Más aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es que ya esa gloria preciosa que disfrutaba el hombre como corona de la creación, no la vemos para nada. En cambio, hoy, ¿cómo vemos a la humanidad? Hoy, en este día, 29 de abril, la vemos de rodillas ante un ser microscópico llamado coronavirus. Hermanos, es sorprendente cómo el escritor bíblico va desarrollando su discurso, llevándonos de la mano para que podamos comprender nuestra situación de miseria espiritual y, por otra parte, del tremendo Salvador, que por nuestra vida llena de pecado ni siquiera merecíamos. Hasta aquí, Pablo nos muestra la incapacidad del hombre de relacionarse con su Creador. Y llegamos al versículo 9. Y el versículo 9 comienza con una palabra redentora. Este precioso empero o pero es que mientras el hombre se debate derrotado por el pecado, emana glorioso el Hijo de Dios, el Dios encarnado, Dios hecho hombre. Pablo, al escribir a Timoteo, lo llama Jesucristo hombre, a quien vemos coronado de gloria y de honra, que estuvo dispuesto a hacerse menor que los ángeles y gustar obedientemente el atroz padecimiento de una muerte brutal. En Filipenses 2:8 leemos, hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Pablo escribe a los filipenses, este tipo de muerte estaba en la experiencia de quienes recibieron esta carta. Al insistir y muerte de cruz, los filipenses, ténganlo por seguro, se estremecieron al recordar el tremendo sacrificio que su Salvador, que tu Salvador, que mi Salvador estuvo dispuesto a enfrentar por nosotros. Pero por esa obediencia, Cristo cumplió todos los requisitos exigidos por la justicia de Dios como castigo del pecado. Cristo como hombre fue nuestro representante. Con su encarnación, es decir, 100% hombre, por su sacrificio sustitutivo, por la victoria sobre el pecado y la muerte, Cristo cumplió el propósito original del hombre. Por eso las Escrituras lo llaman el postrer Adán, aquel que hizo todo conforme a la voluntad de Dios Padre. Mientras por el primer Adán, acabamos de leer, entró el pecado a la humanidad y con el pecado entró la muerte, con el postrer Adán, con nuestro Salvador, con Cristo Jesús, entró la vida. Y para valorar de mejor manera
lo que nuestro Salvador hizo. Tengo que decirles que a pesar de su posición como Dios, porque hemos dicho que fue 100% hombre y afirmamos que también fue 100% Dios. No eran dos naturalezas compartidas, sino que eran dos naturalezas completas, totales, que estaban en él. Y a pesar de su posición como Dios, estuvo dispuesto a gustar la muerte por todos. ¿Te detenido un momento a pensar que para que tuvieran la salvación y la vida eterna, el Hijo de Dios tuvo que pasar por esa terrible muerte? Al leer el versículo 10 y meditar en él, la impresión es tremenda. Está hablando de Jesús y nos afirma que Él es la causa por la cual todas las cosas existen y por Él todas las cosas subsisten. Dios creador y Dios sustentador. Juan escribe de Jesús: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Imagínate una noche estrellada en el campo, ojalá sin luna, para que el reflejo de las estrellas sea más intenso. Es abrumador la hermosura que encontramos en esa imagen que pueden captar nuestros ojos. Todo eso, cada puntito es una estrella, es un sol. Nuestro sol es una estrella y es una estrella pequeña. Todo eso fue hecho por Cristo. En todo eso, el Verbo, como lo llama Juan, fue el creador. Pablo agrega en Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, hablando de Jesús, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por él y para él. ¿Se dan cuenta de lo grandioso que es nuestro bendito Salvador? No hay otro como él. No hay otro como él. Y estuvo dispuesto a entregar su vida por ti y por mí. Estuvo dispuesto a ir a la cruz para que se cumpliera sobre él la justicia de Dios y esa justicia fuera satisfecha en reemplazo nuestro. El versículo 14 nos recuerda que Jesús se hizo uno más como nosotros. 100% hombre sin dejar de ser 100% Dios. Y el objetivo de esto fue uno solo. Dice, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, el enemigo más encarnizado de Dios, Satanás. Y al hacer esto, Jesús dio cumplimiento total a la promesa que encontramos en Génesis 3:15, que dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Jesús nació para morir. Al morir cumplió el objetivo de su encarnación, pues conquistó la muerte con su resurrección y venció no solo la muerte, venció a Satanás.
la muerte y resurrección de Jesús fueron un golpe mortal para Satanás, a tal punto que fue su derrota definitiva. Es cierto, han pasado desde ese día ya más de 2000 años. Y Satanás ha tratado por todas las formas de destruir el Evangelio. Pero recuerda, hermano, el triunfo definitivo lo ganó Cristo al dar su vida, pero no solamente dando su vida, sino que al levantarse glorioso de la tumba. Tenemos un Cristo resucitado. Hermano, tú y yo estábamos esclavizados por el pecado. Pablo dice que estábamos sujetos a servidumbre. Pero lo podemos poner claramente en pasado, en tiempo pasado. Pues Cristo en la cruz nos hizo libres. Libres de las consecuencias del pecado. El mismo Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y más adelante pone en contexto esas palabras, conoceréis la verdad y la verdad os libertará, diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el apóstol Pablo aconseja a los Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Y este consejo del apóstol Pablo, hermano, este es un consejo para toda la iglesia, para todo creyente. Mantente firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre, en el yugo del pecado, en el yugo que Satanás quiere poner sobre ti. Nunca olvidemos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y para concluir esta breve exhortación, quisiera que vayamos al versículo 18. El versículo 18 dice, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Los versículos en que hemos meditado hoy muestran a Cristo como un perfecto hombre. Identifican a Jesús con la humanidad. Es como ya dijimos, él era 100% hombre. Y en esa condición como hombre es que sufrió todo lo que sufrió por amor a nosotros, sus criaturas. Y entre todo lo que sufrió, enfrentó la tentación de Satanás. Fue una tentación real. No es una imaginación de los evangelistas. No. Satanás tuvo la desfachatez de enfrentar a Jesús y tentarlo. Fue una lucha histórica, real. Y la forma de librarse de la tentación fue una lección práctica para todos los redimidos. Quiero decirle que Cristo tenía el poder, era Dios, tenía el poder de mandar cambiar de una a Satanás. Sin embargo, soportó el insulto de Satanás de permitirse tentarlo, pero lo soportó porque quería darnos una lección a nosotros para enfrentar a Satanás, para aprender a enfrentarlo. Cristo no hizo uso de su poder para que el diablo se fuera, para callar al diablo,
sino que acudió a las Escrituras. Y eso bastó para dejar al diablo sin capacidad de hacerlo caer. En la carta de Santiago, en el capítulo 4, leemos en el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. El triunfo de Jesús resucitado es lo que Pablo está invocando al término de este capítulo. Nos ha recordado que estamos hablando del creador y sustentador de todo cuanto existe, que además todo no solo fue hecho por él, sino que fue hecho para él. Y su poder es el que tenemos a nuestra mano para recibir el socorro de las fuerzas necesarias para derrotar a Satanás. Quedamos sin excusas. Todos los creyentes podemos hacer uso de ese socorro oportuno que Cristo está poniendo a tu alcance. Aferrémonos a esos recursos. Aferrémonos a nuestro Salvador y vivamos una vida de victoria, como la victoria de Jesús sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Disponte a someterte a Dios y a resistir al diablo, y verás cómo tu Salvador acudirá para reforzar tus fuerzas y vivir una vida de victoria. Que el Señor nos bendiga. Vamos a dirigirnos al Señor en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este Salvador maravilloso que estuviste dispuesto a compartir con nosotros. Te damos gracias, Padre Celestial, porque siendo Dios, se hizo nada por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque siendo el creador y sustentador de todo cuanto existe, habiendo sido todo hecho por Él y por tu voluntad, hecho todo para Él, estuvo dispuesto a dejar su gloria para venir y morir en esa cruz y pagar el precio de nuestra libertad. Te damos gracias, Padre Celestial, porque al habernos escogido y al haber enviado a tu Hijo, nos has permitido llegar a ser hijos tuyos. Únicamente por tu gracia, obrando en nosotros. Pon en cada uno de mis hermanos un sentimiento de gratitud que nos mueva a alabar y glorificar tu nombre, pero también que nos mueva a buscar vivir vidas santas, apartadas del pecado y entregadas a ti. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.